lejos de los reflectores deslumbrantes de la ciudad de la música, donde los aplausos parecen eternos y las estrellas intocables, existe un submundo tenebroso del que la industria prefiere no hablar. Excesos tóxicos, violencia desmedida y destinos fatales mancharon la trayectoria de 15 titanes del género country, transformando su éxito rotundo en pura devastación personal. A continuación, desvelamos la crónica real de cómo estos ídolos acabaron siendo rehenes de sus propios infiernos internos. Empezamos con el inigualable Billy Joe Shaver. Billy Joe Shaver jamás necesitó fingir. Él era la encarnación viva y sin filtros del movimiento outlaw. Sus composiciones golpeaban con la dureza del cemento. Su garganta sonaba como grava triturada, y su existencia fue un huracán constante de vicios, conflictos y anarquía, digno del guión más salvaje de una película de serie B. Desde su infancia, el destino lo trató a patadas. Se crió rodeado de miseria absoluta, trabajos forzados y la ley de la selva en las calles del sur profundo. Aunque la música le ofreció una válvula de escape, también le abrió la puerta al licor y a los narcóticos, aliados traicioneros que rápidamente se transformaron en sus carceleros. Durante la década de los 70, mientras sus letras daban voz a una generación de marginados, Shaver no actuaba, simplemente vivía su realidad. Madrugadas eternas en antros viciados por el humo de tabaco, montañas de botellas vacías y sustancias ilícitas sobre barras mugrientas. El estrellato, lejos de rescatarlo, lo empujó hacia el abismo. Era un genio con la pluma, pero una bomba de relojería en vivo, capaz de hacer llorar a miles con una canción desgarradora un día y al siguiente desaparecer sin dejar rastro. Por estar demasiado intoxicado para mantenerse en pie frente al micrófono. Su vida sentimental era otro campo de batalla. Divorcios recurrentes, lazos fraternales rotos por sus borracheras, y un artista que caminaba cada vez más cerca del precipicio total. Y entonces el caos tocó techo en el año 2007. En una cantina de Texas, lo que empezó como una discusión subida de tono, terminó con Billy Joe desenfundando una pistola y disparando a un hombre en la cara. Aunque clamó defensa propia, el incidente sacudió a la nación entera. Los telediarios lo pintaron como el último vaquero peligroso, un tipo que se había tomado demasiado en serio el papel de forajido. El juicio se convirtió en un circo mediático, un capítulo más en una biografía escrita con tinta de escándalo. Pese a todo, Shaver nunca tiró la toalla, luchando contra sus demonios, pleitos judiciales y el viento en contra, siguió componiendo y actuando. Cada estrofa que escribía reflejaba su angustia. Cada melodía era un intento desesperado de expiación. Se marchó de este mundo manteniendo su estatus de rebelde auténtico. No fue el héroe impoluto que vende discos, sino un guerrero lleno de cicatrices internas y con olor a pólvora en sus dedos. Billy Joe Shaver no se limitó a cantar sobre la mala vida, la experimentó en sus propias carnes, hasta su último Antes de continuar con este viaje por el lado salvaje, tómate un respiro. Sírvete tu bebida favorita, ponte cómodo y acompáñanos en esta historia. Pasemos a Randy Travis. Randy no siempre ocupó titulares por sus fichas policiales. Hubo un tiempo en que su voz de barítono dominaba los años 80. Sin embargo, todos recordamos aquel fatídico momento en que el chico bueno del country se desplomó. Desde la cima sin paracaídas,
estrellándose públicamente ante la mirada voraz de la prensa. Como un ícono sagrado de la radio, terminó protagonizando el show más vergonzoso del momento. Todo comenzó en la soledad, en esos pasillos silenciosos del éxito, donde los aplausos no se escuchan cuando se apagan los focos. Al inicio, la fama les servía de escudo, ventas millonarias, estadios abarrotados y una audiencia que lo idolatraba como el modelo de virtud americana. Pero la industria es una trituradora implacable, giras sin fin, presiones asfixiantes y la obligación de sonreír siempre. El primer gran impacto llegó en 2010, cuando su vida personal estalló en pedazos, tras divorciarse de Elizabeth Hatcher, quien no solo era su manager, sino su esposa y su pilar fundamental. Al perder ese equilibrio, el alcohol dejó de ser un pasatiempo para convertirse en su inquilino permanente. El declive se hizo evidente, conciertos mediocres, contratos cancelados y rumores venenosos que recorrían los camerinos. La bomba detonó finalmente en 2012, en Texas, cuando arrestaron a Randy por conducir bajo efectos severos. Sin seguridad privada, sin luces de escenario, sin aura de héroe, solo encontraron a un hombre desorientado, completamente desnudo en la carretera, convertido en carne de cañón para los tabloides. Esa fotografía destrozó su leyenda en un instante. La nación, que lo había adoptado como símbolo de moralidad, ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad morbosa y lástima profunda. Fue el instante preciso en que el santo del country demostró ser humano, quizás demasiado humano, pero el destino le tenía reservado un golpe aún más brutal, uno que ningún paparazzi pudo prever en 2013. Sufrió derrame cerebral masivo que lo dejó al borde de la muerte. Los médicos eran pesimistas y los fans se aferraban a la oración. La pregunta dolía como un cuchillo. ¿Volvería a cantar alguna vez? Llegó con cuentagotas y mucho esfuerzo. Su voz ya no tiene la potencia de antaño, y articular palabras es una batalla diaria. No obstante, él sigue presentándose con una valentía desafiante, movido por pura fuerza de espíritu. No es un regreso triunfal al estrellato, es una resurrección personal. La lección que nos deja es amarga pero real. La fama no es cura para el alcoholismo, no llena los vacíos del alma, y el público, ese juez sin rostro, a veces perdona si ve un esfuerzo genuino. Randy Travis no ocultó sus desastres, los integró como capítulos de su narrativa. Y ahí, en esa vulnerabilidad expuesta sin filtros, descubrió un nuevo tipo el de un hombre que, contra todo pronóstico, se niega a ser borrado. Y ahora, hablemos de Merle Haggard. Merle Haggard encarnaba el auténtico espíritu de la clase trabajadora, un poeta forjado a base de cicatrices, pero mucho antes de convertirse en leyenda, no era más que un chaval descarriado, un fugitivo que probó el amargo sabor del metal en las frías celdas de San Quintín. Su existencia parecía sacada de una novela negra, llena de crímenes, intentos de redención y demonios internos que le pisaban los talones sin descanso. La tragedia llamó a su puerta siendo muy niño. El fallecimiento de su padre lo dejó marcado a fuego, y esa rebeldía juvenil lo empujó a colarse en los trenes de mercancías, a frecuentar garitos de mala muerte y callejones, donde el alcohol era el único amigo fiel y las peleas el pan de cada día. Lo que empezó como travesuras derivó en delitos mayores,
pasando de pequeños hurtos a un robo frustrado que lo condujo directo a la sombra con apenas 20 años. Fue allí, en la prisión más temida de toda California, donde presenció un directo de Johnny Cash que le cambió la vida. Aquella velada entre rejas fue una revelación. Comprendió que su destino no estaba en el crimen, sino en las cuerdas de una guitarra. Al recobrar la libertad, Haggard canalizó todo su sufrimiento en composiciones que narraban historias de presidios, de la miseria de hombres vencidos y de mujeres que aguardaban eternamente. El pueblo lo hizo suyo, porque cantaba verdades como puños, viviendo cada verso que escribía. Pronto, Merle se transformó en un icono, la voz de los marginados elevada al estrellado. Pero la fama, con sus luces cegadoras y sus sombras alargadas, también terminó por intoxicarlo. Las giras interminables, la presión mediática y los fantasmas del ayer lo arrastraban una y otra vez hacia la bebida y los estupefacientes. Hubo noches en las que el ídolo se tambaleaba más que el propio ser humano, conciertos donde la botella tenía mucho más protagonismo y volumen que su propia guitarra. No obstante, Haggard jamás permitió que el barco se hundiera del todo. Peleó con uñas y dientes contra sus adicciones, tropezó 1000 veces y se levantó otras tantas, encontrando poco a poco su centro. Lo asombroso es cómo alquimizó esas guerras internas en arte puro. Sus letras, empapadas de realidad y tormento, calaron en millones de almas, porque no eran cuentos chinos, eran confesiones a corazón abierto. Merle Haggard se marchó tal como vivió, con heridas, con fallos garrafales, pero con melodías que relataban una vida dura y finalmente redimida. No fue ningún santo, fue un superviviente nato. Y ahí, justamente ahí, residía el secreto de su inmensa grandeza, Travis Tritt. Travis Tritt no vino a este mundo para comportarse como un angelito. Su carrera fue pura dinamita, un tipo con botas de cuero, una voz rasgada y potente. Temas que se volvieron himnos de insumisión, como aquel famoso "Here's a quarter, call someone who cares", en la década de los 90. Mientras Nashville exigía a artistas dóciles y pulcros, él asaltaba el escenario con la furia y la actitud de una estrella del rock. Pero tras los focos, la fiesta constante se convirtió en rutina, y esa rutina degeneró en una seria adicción. Todo comenzó como una pequeña recompensa tras cada actuación. Una copa por aquí, algo más fuerte por allá. La industria le ponía en bandeja todos los excesos imaginables. Hoteles de 5 estrellas, fiestas privadas que duraban hasta el amanecer y fanáticos que veían en él a un forajido moderno. Y Tritt, con esa sed de vivir al límite, no supo poner el freno. Lo que al principio parecía simple diversión se tornó en una dependencia brutal. Cada noche costaba más distinguir al artista del rehén de sus propios vicios. Y el público, que no es tonto, se dio cuenta. Sobre las tablas, esa chispa vital empezó a extinguirse. Su voz, veces se quebraba, sus movimientos eran torpes, y arrastraba las palabras como si el micrófono pesase 1 tonelada de plomo. Entre bastidores, las miradas de los promotores eran gélidas. ¿Podían fiarse de él? La respuesta se convertía cada vez más en un murmullo de desaprobación. Esa espiral autodestructiva no solo golpeó su carrera. En casa las broncas aumentaban y los lazos familiares se hacían pedazos. La adicción no tiene piedad ni con la sangre ni con el amor. La imagen del chico rebelde
mutaba en la de un hombre acosado por sus propios fantasmas. Pero en el punto más crítico de su caída, Tweed tomó una decisión que pocos logran: cortar de raíz con ese círculo vicioso de tentaciones. Se apartó de las malas compañías, silenció el ruido de las fiestas y volvió a mirarse en el espejo sin sentir vergüenza. A base de disciplina y música, se labró un camino de vuelta a la luz. Hoy su relato no es solo el de un cantante que estuvo al borde del abismo. Es una advertencia de lo rápido que un ídolo puede consumirse y la prueba viviente de que, incluso en el country más salvaje, existe la redención si se planta cara a la tormenta. George Jones. George Jones, el hombre con la garganta más privilegiada del country, pero con un alma carcomida por el alcohol. Para millones, siempre será The Possum, el vocalista capaz de partirte el alma con una sola nota sostenida. Pero también fue No Show Jones, el artista que en incontables ocasiones dejó el escenario vacío porque andaba perdido en una borrachera sin fin. Al principio, Jones parecía de hierro. Cantaba con un sentimiento inigualable, una entrega tan visceral que hasta sus peores rivales se quitaban el sombrero ante su talento. Pero la gloria trajo consigo un peaje muy alto: noches eternas de carretera, moteles lúgubres y la botella siempre a mano, acechando en la sombra. Lo que inició como una vía de escape se volvió una adicción feroz. La audiencia fue testigo de su transformación en una figura errática. El concierto estaba programado a las 8, pero nadie sabía si George iba a dignarse a aparecer. Los empresarios temblaban al ficharlo y los fans rezaban en sus asientos. Sus continuos plantones le valieron ese mote que sería su cruz de por vida: No Show Jones. Y por si fuera poco, sus excesos dejaron anécdotas tan surrealistas que superan cualquier ficción. La más célebre ocurrió un día en que su mujer, harta de su alcoholismo, le escondió las llaves de todos los coches para que no pudiera ir a comprar más whisky. La respuesta de George fue antológica. Se subió a un cortacésped y condujo kilómetros por la carretera hacia la tienda de licores. Aquella estampa surrealista, con el ídolo del country conduciendo un cortacésped solo para conseguir otra botella, pasó de ser una anécdota a convertirse en pura leyenda negra. Vio cómo sus matrimonios se desmoronaban como un castillo de naipes. Sus amistades se agotaban y su prestigio quedaba hecho jirones. Pero, curiosamente, incluso en sus momentos más oscuros, su garganta seguía siendo un prodigio. Cada nota que entonaba parecía un lamento desgarrador que surgía directamente de las entrañas del sufrimiento humano más crudo. No obstante, con el paso de los años, George Jones logró hallar la senda hacia la sobriedad. Recuperó una disciplina férrea, regresó a las tablas con una potencia renovada y se ganó de nuevo el respeto que creía perdido para siempre. Cuando la muerte le alcanzó en el año 2013, la historia no lo juzgó como un borracho sin remedio, sino que lo encumbró como una de las voces más colosales que jamás haya dado el género country. Su existencia fue una trinchera constante entre su genialidad artística y sus demonios. Y aunque el alcohol estuvo a punto de aniquilarlo, su voz, ese instrumento eterno, acabó venciendo en la batalla final. Si este relato te ha atrapado, escribe el número 1 en los comentarios. Si no ha sido de tu agrado, deja un 0
Valoro enormemente vuestra sinceridad y feedback. Tammy Wynette, conocida mundialmente como la primera dama del country, fue la voz que instruyó a millones de mujeres sobre cómo permanecer junto a su hombre. Sin embargo, tras esa fachada de perfección, tras las capas de maquillaje y los vestidos de lentejuelas, se ocultaba un calvario inconfesable. No, eran las ovaciones del público lo que la mantenía vertical, sino un cóctel de fármacos. Su tragedia personal no se gestó en la barra de un bar, ni en una fiesta salvaje, sino en la frialdad de un hospital. Desde los inicios de su carrera, Tammy padeció dolores crónicos severos y se sometió a innumerables intervenciones quirúrgicas. Los doctores le prescribieron analgésicos potentes para soportar el tormento. Y poco a poco, esas pastillas dejaron de ser un remedio para transformarse en unos grilletes. Lo que comenzó como un alivio necesario, acabó siendo una adicción devoradora. Sobre el escenario, la reina del country regalaba sonrisas, pero los indicios del desastre eran evidentes. Su voz, potente y quebrada por la emoción, abullía. Veces sonaba exhausta, al límite. Su cuerpo lucía cada vez más quebradizo, casi tambaleándose bajo la intensidad de los focos. Los rumores se propagaban como la pólvora. Decían que Tammy estaba enferma, o quizás ocurría algo mucho más turbio. Y la prensa, cual ave de rapiña, olía la decadencia. Su vida íntima era un auténtico huracán. Una sucesión de matrimonios fallidos, incluyendo su tormentosa unión con George Jones, otro titán consumido por el alcohol. Dibujaban el retrato exacto de un amor tóxico. Entre disputas constantes, reconciliaciones fugaces y titulares escandalosos, Wynette buscaba refugio en unos comprimidos que ya dominaban su voluntad. El tiempo corría y la adicción dejaba marcas imposibles de ocultar. Cada paso por el quirófano y cada dosis la empujaban más hacia el precipicio, hasta que, en 1998, con tan solo 55 años, Tammy Wynette falleció. Su organismo revelaba las cicatrices de esa guerra silenciosa que había combatido. Durante décadas, el mundo lloró a la estrella, pero también se cuestionó cómo era posible que la mujer que cantaba himnos sobre la fortaleza fuera, simultáneamente, esclava de un frasco de pastillas. La respuesta quedó sellada en su inmenso legado. Una existencia brillante, pero fracturada. Un talento descomunal que pagó el precio más alto imaginable por mantenerse en pie. Steve Earle. Steve Earle, el auténtico poeta maldito del country rock, poseía todas las cualidades para forjarse una leyenda. Un talento desbordante, letras viscerales y una voz con la capacidad de morder y acariciar al unísono. Pero aquello que lo hacía único sobre las tablas también lo arrastraba hacia el abismo. Una rebeldía indomable, que halló en las sustancias su combustible más siniestro. Durante la década de los 80, Earle era el niño prodigio de Nashville, con álbumes magistrales y una actitud desafiante. Parecía predestinado a comerse el mundo. Pero mientras sus temas sonaban en todas las emisoras, su vida, lejos de los estudios de grabación, se tornaba un infierno dantesco. La heroína y el crack dejaron de ser un pasatiempo de camerino para convertirse en su única realidad. Lo que al principio parecía una chispa de inspiración
Pronto lo encadenó a un bucle de noches, sin fin y días tirados a la basura. El peaje que pagó fue brutal. En sus directos ya no era el mismo. Se mostraba errático, impredecible y en muchas ocasiones mentalmente ausente. Promotores y compañeros de gremio empezaron a darle la espalda y su fama de genio mutó rápidamente en la de un tipo peligroso y nada fiable. Sus relaciones personales se fueron al traste, una tras otra sin remedio. Su fortuna se evaporaba. La música, que era su santuario, comenzaba a derrumbarse. Y entonces recibió el golpe. La prisión. En los años 90, Steve Earle fue detenido en repetidas ocasiones por tenencia de drogas y armas de fuego. Pasó meses a la sombra, enfrentándose a la crudeza de su propio reflejo en el espejo. La industria lo había dado por perdido, etiquetándolo como otro talento echado a perder, un cadáver más en el cementerio de las promesas rotas del country. Pero Earle se negó a rendirse. Tras recuperar la libertad, ingresó en rehabilitación con una fuerza de voluntad que dejó a todos perplejos. Se reconstruyó desde los cimientos, volvió a componer, volvió a empullar el micrófono y lo hizo con más autenticidad que nunca. Su obra posterior no solo narraba crónicas de perdedores, sino que era su propia confesión hecha melodía. A día de hoy, Steve Earle es venerado como un superviviente nato, un hombre que caminó por el borde de la tumba y regresó con las cicatrices transformadas en arte puro. Su biografía es un recordatorio salvaje. Incluso los genios pueden perderlo todo, pero a veces, solo a veces, logran encontrar la salida. Formas de regresar del infierno. Hank Williams Jr. Hank Williams Jr., el heredero del mito, llegó a este mundo cargando con un apellido que, más que un regalo, pesaba como una auténtica maldición bíblica. Ser el sucesor directo del legendario Hank Williams padre no era, en absoluto, un honor sencillo de llevar. Al contrario, se trataba de una carga insoportable, un juicio público que no cesaba nunca y una sombra tan alargada que parecía imposible de dejar atrás. Desde que era un crío, todo el mundo lo observaba con esa misma pregunta inquisidora clavada en la mirada. ¿Será capaz de igualar la grandeza de su progenitor? Harto de vivir bajo esa lupa y en un intento desesperado por fugarse de esa cárcel dorada, Hank Jr. abrazó con fuerza la rebeldía. Dejó de ser una copia barata del ídolo caído y decidió forjar su propio destino a base de golpes. Apostó por más rock, más crudeza y, por supuesto, muchísimos más. Excesos inconfesables. Y con esa nueva identidad de chico malo, llegaron las noches interminables de whisky y sustancias prohibidas, creando ese personaje de forajido que parecía totalmente indestructible, hasta que el destino le tenía guardada una sorpresa macabra en 1975, lanzándolo literalmente hacia el abismo. Ocurrió mientras escalaba el pico Ajax en Montana. Hank Jr. sufrió una caída espeluznante de más de 150 metros, rodando por una ladera totalmente congelada. El resultado fue terrorífico. Su rostro quedó prácticamente destrozado y sus huesos hechos añicos. Los médicos que lo atendieron no daban un duro por su vida, y mucho menos creían que volviera a entonar una nota. Tuvo que someterse a múltiples cirugías reconstructivas para volver a ser él, pero la factura de tanto sufrimiento físico
llegó en forma de una peligrosa adicción a los medicamentos. Lo que comenzó como un alivio necesario para el posoperatorio, mutó rápidamente en una dependencia que casi lo mata. Entre tragos de alcohol y puñados de pastillas, Hank Jr. se hundía cada vez más en una tormenta personal que parecía una copia exacta de la tragedia que acabó con su padre. La prensa sensacionalista no le daba tregua. Los fanáticos lo sentenciaban y su vida privada se transformó en un campo de minas repleto de relaciones amorosas desastrosas y titulares de prensa que gritaban «escándalo». Uno se pregunta, ¿era el apellido Williams una bendición divina o una condena al infierno? Sin embargo, y contra todo pronóstico médico y social, Hank Jr. sobrevivió a su propia autodestrucción. Lució cicatrices de su cara como si fueran medallas de guerra y utilizó la música como su verdadero grito de batalla. Es cierto que bebió más de la cuenta y se perdió en la más profunda oscuridad, pero también supo reinventarse como ese rebelde que jamás pediría perdón por ser quien es. Su historia no es la del típico hijo de papá, que vivió cómodamente a la sombra de su antecesor, sino la crónica de un hombre que cayó al vacío, se levantó entre escombros óseos y adicciones severas, y consiguió edificar un legado con nombre propio, una vida tatuada por el dolor y por la firme decisión de no dejarse vencer por nada ni por nadie. David Alan Cole. David Alan Cole, el forajido más salvaje e indomable del country. Mientras otros jugaban a disfrazarse de chicos malos, él lo vivía en carne propia, a sangre y fuego. Su música era pura dinamita polémica. Sus letras no tenían ningún tipo de filtro, y su vida era un desfile grotesco e interminable de excesos. Narcóticos y detenciones policiales que lo elevaron a la categoría de leyenda, tan temida como idolatrada. Vino al mundo con la tormenta puesta. Desde muy joven ya sabía lo que era dormir tras las rejas y recibir castigos. La cárcel le dejó una marca imborrable, y esa crudeza brutal se respiraba en cada verso que componía. Cuando aterrizó en Nashville, no fue para pedir permiso educadamente, sino que llegó derribando la puerta a patadas. Su estilo sucio y esa actitud desafiante que gastaba lo hicieron a alguien imposible de ignorar, pero al mismo tiempo una bestia imposible de domesticar. El alcohol y las sustancias eran gasolina para su... Bebía con una sed insaciable, como si quisiera ahogarse en el vaso. Se drogaba como si su objetivo fuera dinamitar cualquier límite humano. Sus compañeros de profesión lo respetaban por su innegable talento, pero le tenían pánico por lo impredecible que era. Sobre el escenario podía transformarse en un genio absoluto o en un desastre total, y fuera de las luces era aún peor: peleas a puñetazos, líos legales constantes y titulares que se centraban más en su conducta errática que en su arte. Su mala reputación se convirtió en un arma de doble filo. Los seguidores lo adoraban por ser el auténtico forajido, el único que no se vendía al sistema, el que no fingía sonrisas. Pero para la industria musical era un riesgo con patas, sinónimo de contratos rotos, puertas que se cerraban y oportunidades millonarias tiradas a la basura. El talento estaba ahí, latente, pero su tendencia a la autodestrucción no le daba ni un respiro. Y aún así, David Alan Coe jamás pidió disculpas. Nunca intentó lavar su imagen pública.
no quiso ser el chico bueno que la música country esperaba. Se mantuvo fiel a su propio caos y, medio de ese desorden, encontró a un público leal que lo siguió hasta el abismo. Hoy, su legado es tan incómodo como fascinante. Nos dejó canciones que marcaron a generaciones enteras. Una vida que se lee como una advertencia y como un mito al mismo tiempo. David Allan Coe no fue un ídolo caído en desgracia, fue un forajido hasta el último segundo, un hombre que eligió transitar el camino más salvaje, aunque ese sendero lo llevara directo a las puertas del infierno. Glen Campbell. Glen Campbell, el vaquero de diamantes. Parecía una figura tallada en el cristal más brillante. Poseía una voz suave como el terciopelo y un carisma televisivo que lo catapultó a ser el rostro amable de América, con canciones que traspasaron todas las generaciones. Pero cuidado, porque detrás de esa sonrisa perfecta de anuncio, había un enemigo silencioso que lo acechaba desde la oscuridad, el alcohol y la cocaína. En la década de los 70, Campbell era omnipresente. Estaba en todas. Grababa discos sin parar, presentaba programas de televisión de éxito y llenaba estadios a reventar. Pero el precio a pagar por ese ritmo frenético era brutal. Para soportar esa presión inhumana y disfrazar el agotamiento, buscó refugio en el fondo de la botella y posteriormente en ese polvo blanco, que lo mantenía con los ojos abiertos, aunque por dentro lo estuviera corroyendo. El deterioro fue paulatino, pero totalmente implacable. Tanto los fans como los promotores empezaron a notar que algo iba mal. Shows a los que llegaba tarde, conciertos cancelados en el último minuto y actuaciones donde su voz prodigiosa ya no brillaba igual. El cowboy de diamante comenzaba a resquebrajarse ante la mirada de todos y, como si el drama en el escenario no fuera suficiente, su vida personal se tornó en un espectáculo caótico digno de telenovela. Su relación con Tanya Tucker, tan mediática como tormentosa, ardía en una hoguera de peleas constantes, excesos desmedidos y portadas de revistas del corazón. Sensacionalistas, aquellas melodías que las masas idolatraban, pasaron a ser el combustible de un show grotesco en las revistas del corazón. El descenso a los infiernos culminó en el año 2000. Detenciones por embriaguez, denuncias por violencia y una reputación hecha añicos ante la mirada atónita del mundo. Daban a Campbell por amortizado, otro juguete, roto de la industria, devorado por su propio personaje. Sin embargo, la voz detrás de Wichita Lineman tenía agallas. Buscó auxilio profesional. Se limpió del alcohol y la cocaína, logrando retomar las riendas de su destino y su arte. Pero la tregua fue efímera. Al poco tiempo, recibió el diagnóstico de Alzheimer, una condena atroz per cualquiera, per una verdadera tragedia greca per un musico, cui mente di lavoro era, precisamente, la memoria. A pesar de todo, Glen Campbell no soltó el micrófono. Aun cuando los rostros conocidos y las letras se desvanecían en la niebla, la música seguía siendo su brújula. Así se grabó en nuestra retina, no como el vaquero de oro que se rompió, sino como un guerrero incansable que plantó cara a sus demonios, incluso cuando la mente se le escapaba entre los dedos. Waylon Jennings. Hablemos de Waylon Jennings, el auténtico padrino y arquitecto del movimiento Outlaw Country. Su voz cavernosa, esa guitarra afilada como una
navaja y su absoluto rechazo a los corsés de Nashville lo elevaron a la categoría de mito. Sin embargo, en la cima de su reinado, Jennings no solo componía himnos generacionales, sino que cavaba su propia sepultura a golpe de nieve blanca. Durante la década de los 70, Waylon era el sinónimo de superestrella, discos de platino por doquier, estadios a reventar y legiones de seguidores que veían en él al rebelde por excelencia. Pero mantener ese ritmo frenético exigía un precio, y ese precio era un polvo blanco, carísimo y absolutamente destructivo. Se estima que llegó a fundirse la friolera de $1,500 diarios en cocaína, una dependencia brutal que lo mantenía en pie para las grabaciones y las giras interminables, pero que lo estaba corroyendo por dentro. Las facturas llegaron de golpe, como un vendaval. Su salud empezó a fallar estrepitosamente, su carácter se volvió impredecible, y su fortuna se escurría como arena entre las manos. Las autoridades ya le seguían la pista. En 1977 le pusieron las esposas por posesión. De la noche a la mañana, el forajido que el pueblo veneraba pasó a ser la comidilla de los telediarios. El héroe del outlaw estaba a merced de los tribunales. Aquel instante fue su momento de la verdad. Jennings se asomó al precipicio y comprendió que, de no frenar en seco, acabaría como tantos otros, bajo tierra antes de tiempo, recordado solo como una moraleja trágica. Tomó la decisión más dura: dejar Dama Blanca para siempre. La travesía fue tortuosa, plagada de tropiezos, pero Waylon tenía demasiada casta para tirar la toalla. Lo asombroso es que sobrevivió al naufragio. No solo vivió para contarlo, sino que continuó grabando, siguió, regalándonos su voz, y probó que hasta los forajidos más salvajes tienen derecho a la redención. Jennings convirtió su caída a los infiernos en parte esencial de su leyenda, recordándonos que el outlaw más feroz también lucha contra enemigos invisibles. Cuando nos dejó en el año 2002, no se le recordó por sus desmanes, sino por su legado musical eterno y por haber desbrozado el camino a toda una estirpe de rebeldes. Waylon Jennings fue un hombre que estuvo a punto de perderlo todo y que, con la misma crudeza con la que cantaba, logró salvar el pellejo en el último asalto. Gracias por acompañarnos hasta el desenlace y disfrutar de nuestro contenido. Escribe el número 2 en los comentarios si todavía sigues ahí al pie del cañón. Willie Nelson. Willie Nelson jamás necesitó un trono para ejercer de monarca. Su tono nasal, esas trenzas, que son Marta de la casa, y su espíritu indomable lo consagraron como la estampa viviente del outlaw country. Pero tras ese mito de libertad y poesía, Willie arrastraba demonios que no venían en botella, sino envueltos en humo denso y en unos números rojos que amenazaban con sepultarlo en vida. Desde sus inicios, Nelson nunca ocultó su idilio con la marihuana. No era un vicio de alcoba, no un pilar de su identidad pública. Mientras otros colegas lo ocultaban, él ondeaba la bandera verde y la defendía, a capa y espada. Esa sinceridad le granjeó el cariño de millones, pero también una colección interminable de arrestos, redadas y portadas. Cada vez que acababa en el calabozo, la leyenda del forajido se agigantaba. Willie no pedía perdón. Sonreía, se encendía otro, canuto, y volvía a las tablas. Sin embargo,
se topó con un adversario mucho más letal que el sheriff: Hacienda. A principios de los 90, la bomba estalló. El IRS destapó que debía decenas de millones en impuestos atrasados. Millones. La cifra era tan astronómica que parecía imposible de saldar incluso para una leyenda de su calibre. El gobierno le embargó todo, incluido su querido rancho. En Texas, el icono que abarrotaba estadios se encontró literalmente en la ruina más absoluta. Para cualquier otro, aquello habría supuesto el fin de su carrera, pero Willie Nelson siempre jugó con su propia baraja. En lugar de hundirse, grabó un disco entero, The IRS Tapes, con el único fin de pagar su deuda al fisco. Y ocurrió el milagro. Su público fiel, leal como pocos, corrió a las tiendas, ayudándole a salir del pozo financiero más negro que jamás había pisado. Con el paso del tiempo, Nelson consiguió levantar el vuelo de nuevo. Ni las detenciones, ni la bancarrota, ni las críticas feroces lograron empañar lo esencial: su autenticidad. Willie siguió siendo el rebelde que nunca dobló la rodilla, el vaquero que transformó cada piedra en el camino en parte de su mito. Hoy, esta crónica no narra simplemente la biografía de un vocalista, sino la odisea de un auténtico superviviente, un tipo que se atrevió a retar a la justicia, a la ruina financiera y al paso del tiempo. Y que, aferrado a su vieja guitarra Trigger, sigue interpretando melodías como si la rotación del planeta dependiera exclusivamente de su último acorde. Hablemos de Keith Whitley, conocido como el ángel caído del género country. Su garganta destilaba una melancolía purísima, un quejido capaz de taladrar el alma de quien lo escuchara, con himnos como Don't Close Your Eyes. Daba la impresión de que estaba predestinado a sentarse en el Olimpo de los más grandes. Sin embargo, esa misma sensibilidad extrema que lo hacía brillar fue su condena, la que lo arrastró sin remedio hacia el infierno del alcohol, un adversario implacable que acabó segándole la vida justo cuando empezaba a cincelar su leyenda con letras de oro. Criado en Kentucky, desde que era apenas un chaval, el whisky ya presidía su mesa. No se trataba de un vicio, oculto en las sombras, sino de un pilar cultural en aquellas noches de juerga y hermandad musical. Pero cuando Keith tocó el cielo del estrellato, esa vieja costumbre mutó en una esclavitud absoluta. La presión asfixiante de las giras, las exigencias devoradoras de la industria y las expectativas de una audiencia insaciable. Todo conspiraba para que empinara el codo cada vez con más ansia. Sobre las tablas, su talento permanecía inmaculado. Cada nota que brotaba de sus cuerdas vocales tenía la contundencia de una confesión desgarradora. Pero entre bastidores, el deterioro físico y mental era imposible de disimular. A veces llegaba tarde o aparecía tan perjudicado que apenas podía sostenerse para cantar. Sus amigos y compañeros de gremio intentaron meter baza para frenarlo. Su mujer, la artista Lorrie Morgan, se dejó la piel luchando con uñas y dientes para sacarlo del pozo. Pero Keith era incapaz de soltar la botella. El desenlace fatal llegó a una velocidad vertiginosa. El 9 de mayo de 1989, tras una velada de excesos brutales, hallaron a Keith Whitley inconsciente en su domicilio. Apenas tenía 34 años. El informe de la autopsia fue un masazo. La muerte se debió a una intoxicación etílica aguda.
el mundo del country no solo perdió a un intérprete, sino a una promesa de talento infinito. Su marcha dejó una cicatriz abierta y a todos nos ronda la misma incógnita. ¿Qué cimas habría alcanzado Keith Whitley de haberle ganado la batalla al alcohol? ¿Qué obras maestras nos habría regalado? ¿Qué estadios habría puesto a sus pies? A día de hoy, su discografía perdura como un testamento doloroso. Es la voz de un hombre que lo poseía todo, pero que jamás logró huir de sus propios fantasmas. Keith Whitley no murió en el olvido. Falleció transformado en mito, en una advertencia viviente, en el símbolo de cómo el talento más deslumbrante puede extinguirse en un suspiro, en un instante fugaz, en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, tenemos a Willie Nelson, quien jamás necesitó una corona para reinar. Su voz nasal, esas trenzas inconfundibles y su espíritu indomable lo convirtieron en la viva imagen del outlaw country. Pero, detrás de esa fachada de independencia y poesía, Willie cargó con demonios que no venían en envases de vidrio, sino en nubes de humo espeso y en números rojos capaces de enterrar a cualquiera en vida. Desde sus inicios, Nelson nunca escondió su idilio con la marihuana. Lejos de ser un pecadillo inconfesable, era parte esencial de su marca personal. Mientras otros artistas disimulaban, él izaba la bandera verde y la defendía con un orgullo descarado. Esa honestidad brutal le granjeó millones de seguidores, pero también un historial kilométrico de detenciones, redadas y portadas de escándalo. Cada vez que la policía le ponía a las esposas, la leyenda del forajido se agigantaba. Willie no pedía perdón, sonreía con picardía, se encendía otro cigarro y volvía a subirse a la tarima. Sin embargo, hubo un enemigo mucho más letal que el sheriff: Hacienda. A principios de la década de los 90, la pesadilla estalló. El fisco descubrió que debía decenas de millones en impuestos atrasados. ¡Millones! La cifra era tan astronómica que incluso para una leyenda de su calibre parecía impagable. El gobierno procedió a embargar todos sus bienes, incluido su adorado rancho en Texas. El ícono que llenaba estadios estaba literalmente en la ruina. Bancarrota más absoluta. Para cualquier otro mortal habría sido el fin, pero Willie Nelson siempre jugó con su propia baraja. En lugar de tirar la toalla, grabó un álbum entero, The IRS Tapes, con el único fin de saldar sus deudas con el Estado. Y ocurrió lo impensable. Su público fiel, como era de esperar, corrió a las tiendas a comprarlo, rescatándolo del agujero financiero más oscuro de su existencia. Con el paso del tiempo, Nelson volvió a levantar cabeza con fuerza. Ni los calabozos, ni la ruina económica, ni los críticos pudieron borrar lo esencial, su autenticidad blindada. Willie seguía siendo el rebelde que jamás hincó la rodilla, el vaquero que transformó cada tropiezo en un capítulo de gloria. Hoy, su relato no es solo el de un cantante, es el de un superviviente nato, un hombre que le plantó cara a la ley, a las deudas millonarias y a la vejez, y que aún pegado a su guitarra Trigger sigue cantando como si el destino del mundo entero dependiera de una única y última canción. Así es,